Hey chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta sección tenemos otro juego independiente, en este caso una precuela, así que vamos para allá. La historia de la precuela se sitúa 1 o 2 semanas antes de que inicie la historia como tal del primer juego, que lo traeré terminando este juego. Vaya, lo voy a probar también. Nos dice aquí en pantalla, investigador paranormal, Edwin Costa, nos dice un número, supongo que de matrícula, pulse cualquier tecla, pulsamos space y entramos, iniciamos en el game, ¿no? Sí, aquí tenemos, ese es otro juego de estos donde nos presentan un texto. Si te sabes el género de este juego, déjalo en la parte de los comentarios. Edwin Costa tiene el cabello azul como podemos ver. ¡Ah! ¡Qué depresión! Sé que valgo para esto y que existen sucesos paranormales más allá de los sentidos, pero atender a los supersticiosos es excesivo. En fin, debo sacar otro día adelante de manera exitosa. Al fin y al cabo desempeño un trabajo que me gusta. No desesperaré. Algún día atenderé un verdadero caso de investigación paranormal. Así me siento yo jugando videos, jugando juegos. Información. Inspecciona el despacho de Edwin antes de empezar a recibir a los clientes. Oh. Ok, hay que investigar un poquito, ¿verdad? Y yo, ok, con Space. En este escritorio organizo todo tipo de documentación para mi negocio. Vale. Uy, que los audífonos no me dejan moverme. Mi escritorio de trabajo. Ok. El de la izquierda era para negocios, trabajo. Y la LeaderScan. ¿Sí, no? LeaderScan FX Pro 11. Con pantalla táctil y multifunción. La tengo conectada vía Wi-Fi al PC. Es lo último en tecnología. Todo lo contrario a mi teléfono móvil. Uf. Uf. Ah, bueno, ¿puedo investigar la plantita? Es mi bonsai. Oh my god, me gustan mucho los bonsai. ¿Es solo la papelera? Y me mira con una cara de carnal, es la papelera. Estoy en horas de trabajo, no es momento de salir. Ok, reputación, cliente, atención. ¿Quieres saber cómo funciona? Por favor. Sí, por favor. Reputación media, yo digo. Los siguientes parámetros están relacionados entre sí. Ok, la reputación será la satisfacción general de la empresa de Edwin. Dependiendo de cómo se resuelvan los problemas de los clientes, esta reputación mejorará o empeorará. ¿Eh? Esto a su vez está ligado a la barra de cliente, donde en base a dicha reputación los clientes llegarán al despacho más o menos rápido. En el apartado Atención, los clientes podrán ser atendidos de manera presencial, telefónica o email. Ten en cuenta que las 4 opciones de respuesta son muy diferentes, 2 de ellas restarán reputación y de las 2 restantes una sumará y otra ni sumará ni restará. Está ahí nomás por estar. Asimismo, en base a cómo finalicemos este minijuego, Edwin llegará a una reflexión diferente. Oh, diferentes niveles, diferentes finales, perdón. Los niveles de reputación podrán ser los siguientes. Mala, -3 puntos, te consideran un estafador. Regular, de -2 y -1 puntos, no eres ningún tipo de fiar. Normal, 0 puntos, la gente te considera un profesional del montón, tal cual está ahorita, ¿no? La reputación. Aceptable, 1 y 2 puntos, eres alguien confiable. Buena, 3 puntos, eres un profesional excelente. La atención de cada cliente implicará dirigirse a un punto para atender a cada uno de ellos, a excepción de los clientes telefónicos, en cuyo caso simplemente habrá que pulsar Z o Enter. Suerte. Vamos allá. Empezamos, nos movemos, dice cliente. Ok, supongo que cuando se llene la barrita nos tenemos que redirigir a donde nos indique. Ok. Para eso hay que utilizar Z para interactuar con el teléfono. Cliente supersticioso. Me casé hace poco y tuve la oportunidad de ver a mi actual mujer vestida de novia antes de la ceremonia. ¿Cómo podría arreglarlo? No pasa nada, oiga, otra tontería de estas. Pues debe vestirse usted de novia. Divorciarse es lo mejor. No olvide jamás el aniversario. Haga algo muy especial para ella. Haga algo muy especial para ella. Tal vez si rehacemos la ceremonia con alguna sorpresa especial, rompamos la mala suerte de una vez por todas. Es una solución genial, señor Costa. Muchas gracias. Reputación buena. Ok, tenemos una buena reputación. No la quiero echar a perder, por favor. Ya sé que es buena, pero voy a decir que es estándar, ¿ok? Dime, ¿qué necesitas, compadre? Es mi madre. Ya sabe que está mayor, pero creo que está poseída por un demonio. No, carnales, sí son las suegras. Ayúdame, por favor. Solo haz insultarme e ir de aquí para allá sin rumbo alguno. ¿Pero qué? Pues verá. Es demencia, llévala a un médico. Aparcarla en una residencia, el manicomio es una opción, llamar ya a un exorcista. Oye, ¿pero qué está pasando? Voy a decir que es demencia, que la lleve al médico para que consulte al médico, ¿ok?
Ah, sí, bueno, me advirtieron que podría tener un principio de Alzheimer, pero no lo creí. Gracias, Edwin, siento haber realizado una consulta así. No te preocupes, socio. Llevamos una buena reputación, vamos alegres, no pasa nada, aquí nadie se enoja. Bueno, sí, sí nos enojamos, pero no lo demostramos. Tenemos que demostrar siempre una actitud positiva, presencial. Vente, carnalito, éntrale, pásale, pues. Oh, señora Costa, llevo toda la semana cruzándome por la calle con un gato negro. Sus efectos de la mala suerte aún no afloraron, pero temo que empiecen a ocurrirme desgracias. Ay, madre. Está bien. Creo que lo más adecuado sería... Cierra los ojos al verlo, cambie de calle al pasar, adquiera un amuleto, patea al gato hasta que huya. Cambie de calle al pasar. Esa es una solución, aún así puedo seguir viéndolo. Bueno, usted es el experto, seguiré su consejo. Envíeme la factura a mi dirección, ya se la pagaré. Perfecto. ¿Eso fue como que un punto o fue como... Pues este me dio una solución meh. ¿Sabes? Porque no sé diferenciar un email. ¿Ok? El otro día en casa de un amigo vi que tenía un cuadro en blanco. ¡Qué espeluznante! Sé que es un mal augurio, así que no sé qué debería hacer. Esto es de chiste. ¡Qué cruz! A ver qué respuesta puedo ingeniar. Cambia de amigo, voltear el cuadro ayudará, debe deshacerse del cuadro, que ponga alguna pintura en él. Que ponga alguna pintura en él, ¿por qué no? Presencial, pásele, don, pásele sin ningún problema. No se lo va a creer, tengo un retrato de mi difunto padre y todos los días, cada vez que llego al trabajo, el retrato que está colgado en la pared se encuentra boca abajo. Creo que el espíritu de mi padre se encuentra molesto conmigo y trata de hacérmelo saber. ¿Qué podría hacer? No puede ser algo tan evidente. Se me ocurre que... Ignórelo, es una señal absurda. Reza a su padre hasta que pare. Enderece el cuadro cada día. Revise el taco y cuélguelo bien. Revise el taco y cuélguelo bien. Podría ser, ¿eh? Reza a su padre hasta que pare. Vamos a decirle porque él cree en eso, ¿no? Lo hago de verdad, señora Costa. Cada día, el Día de los Santos, siempre continuaré, pero ya está comprobado que no sirve. ¿Vale? Consultamos. El otro día una gitana quiso leerme la mano y la mandé a paseo. ¿Gitana o gitana? Creo que es gitana. Solo quieren nuestro dinero a cambio de nada. Me echó un mal de ojo y por asegurarme me gustaría evitarlo. Cada mes viene alguien con lo mismo. No se preocupe, lo que le sugiero es... Vaya y métale una paliza, haga vudú a ver quién ríe más. Discúlpese, la gitana lo deshará. Que otra gitana lo maldiga. Discúlpese, la gitana lo ayudará. Ah, eso. Va a ser difícil para mí, pero mucho me temo que parece la única opción viable. Está bien, lo haré. Y ya, sencillito, ¿no? Pides una disculpa, oye, me equivoqué, lo siento, pero no quiero que haya problemas, quítame la maldición. Fue una estúpida. En casa de mis amigos japoneses puse los palillos clavados en vertical en el bol de arroz. Me dijeron que eso solo se hace en ofrenda a los difuntos y que tendré mala suerte. Sí, a la chica le cambió la voz así de aguda a un poco más gruesa. Está bien, déjeme pensar. Bueno, es que los japoneses coma solo arroz blanco por un año. Debe hacer una ofrenda de arroz, plante arroz para enmendarlo. Discúlpese ante sus difuntos. Discúlpese y ya. Punto. Una disculpa tal vez incluso agrave mi mala suerte. Pero oye, al fin y al cabo es mejor que no hacer nada. O sea, es lo malo de cuando tú das atención al cliente es que normalmente las personas te responden como, no, es que eso no me va a servir de nada. O no, es que eso ya lo intenté. Y bueno, en este juego, pues, cliente perdido, ¿what? ¿Me tardé tanto? Se te van. No sabía que se te podían ir. A ver, es el mismo seguro. Oh, Edwin, he tenido el sueño donde un montón de insectos salen por mi boca. ¿El significado de muerte? No, es significado de abundancia. Ya estamos. Ah, a ver cómo sobrepaso este problema. Es un sueño, por el amor de Dios. Trate de descansar mejor. No duerma más, así no soñará. Cheque su sueño, vaya al médico. Trate de descansar mejor. Cheque su sueño, vaya al médico. Sí, no, o sea, que vaya a ver pues, qué pasó, porque a lo mejor trae algo ahí en el, en algún órgano, no sé, intestino iba a decir. El otro día, en una habitual reunión con mis morbosas amigas, decidimos utilizar una ouija. Tras eso, me torcí el tobillo, ayer me golpeé en la cabeza y hoy me duele una muela. Señor, dame paciencia. A ver, pues... Rompa la ouija, son simples coincidencias, no digas nada, use la ouija, pero úsela bien. Pues que la rompa, ¿no? Y ya. Que la rompa, ¿usted qué quiere? Que me persigan todo tipo de seres malignos por hacerlos. No se debe hacer eso, hombre. Oh. Entonces, ¿para qué preguntas, hijo? ¿Para qué preguntas? Si te voy a dar una solución que no te va a gustar, ¿para qué preguntas?
Hay muchas personas así en la vida y créanme que lo entiendo. Reconozco que sí. Recuerda lo que le dije. Esos ruidos que oigo al otro lado de mi casa, ahí abajo no hay nadie y se escucha movimiento. Créame, ahí hay algo. Veamos, usted podría insonorizar su hogar, investigue mejor los sonidos, llamar a la policía. Son animales, espántelos. Llamar a la policía. Llame a la policía, a lo mejor hay alguien ahí escondido. ¿Y qué va a hacer la policía? Disparar a un ente del más allá, haga su trabajo y deje echar balones fuera, vago. O sea, es que si los tratas como con lógica, se enojan. O sea, yo creo que nada más hay una respuesta correcta y si no la atinas, pues no tienes un punto extra. Email, 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 email. Oh, Dios mío, he pasado por debajo de una escalera y ahora todo empezará a torcerse en mi vida. Por favor, ayúdame a encontrar un remedio. Rompa la escalera. Otro con una superstición tradicional. Voy a redactar mi respuesta. Comprar una baratija, un placebo, pase por debajo de otra escalera, evite las escaleras, váyase a paseo. Váyase a paseo. Que compre una baratija, ¿no? O sea, que compre esto. A lo mejor dice, no, pues sí me funcionó. No tengo la menor idea si vaya a funcionar o no, señor, pero como usted vea. Email, otro email, rapidito, rapidito. Tras mi depresión recurrí a una pitonisa para que me ayudase a través del tarot. Creo que hice mal en confiar en el azar, señor Costa. Usted es mi última solución. Pobre hombre, mi respuesta puede ser determinante. No, pues vete a un puente y desde ahí te... No, es cierto. Sociabilice. Es la mejor cura. Socialice, ¿no? El tarot es un engañabobos, bobo. Hago un viaje, olvídese de todo. ¿Qué tal una pastilla? Sociabilice. O sea, es que socializar... Digo, si está como en depresión, el socializar realmente te ayuda mucho. Para todos aquellos que se sientan mal y estén viendo este video, platica con alguien de lo que quieras. Por eso le llamo a usted. Me dijeron que era el mejor, lo juro. Solo fue curiosidad. Puse un espejo frente a otro y ahora temo que de ese limbo pueda perseguirme ese espectro, el agorero. Uy, esa superstición. Tiene que ser un cuento. No se preocupe, lo mejor sería... Evite ese espejo por 6 meses, tire un vaso de agua hacia atrás, dibuje una X en ese espejo, haga caso omiso a ese agorero. Tire un vaso de agua hacia atrás. ¿Pero qué? Esa solución no es para este problema. Vaya un profesional. Mire que lo dije muy claro al arquitecto cuando hicieron mi chalet. Mi casa será la número 12 más 1, nunca la 13. No me hicieron ni caso y hoy estreno hogar al fin. ¿Hay algún remedio eficaz? Sois lo peor. No desespere, quizás quizás debiera. ¿Puedo adquirir otro chalet? Entré a la casa de espaldas. Ponga adornos de buena suerte. Cambie el azulejo. Cámbielo, don, cámbielo. Eso ya se me ocurrió a mí, listillo. Y no hará que mi mala suerte desaparezca. Pero igualmente lo haré. No me gusta el número 13. Bro, ¿por qué la gente es así? Muy buenas respuestas a este juego. Me gusta. Es realista. Y muchos juegos no son realistas. Pero este juego es realista. Así que me gusta por eso. Principalmente. Email, rápido. No, ey. Le estoy picando. Le piqué rápido. Bueno, nuestra reputación empeoró. Realmente ya llevo aquí un poquito de tiempo trabajando. No sé cuántos clientes tengo que aceptar. Bueno, la reputación también hace que baje mis clientes, ¿no? Pero ¿cuántos son al día? Es mi problema. El idiota de mi hijo ha abierto un paraguas dentro de casa. Ahora no me extrañaría que un montón de desdichas no hagan más que perseguirnos por la gracieta de este tonto. Ayúdeme, gracias. Lo haré porque no dejan de ser clientes. Pero bueno, les da igual. Ábralo 3 veces a las 3 de la madrugada. No, para nada. Dele un pescozón a su hijo. Cante It's raining, it's pouring. ¿Qué tal un paraguas nuevo? ¿Qué tal un paraguas nuevo? Voy a poner eso, ¿sabes? Y aquí se termina mi jornada laboral, ¿verdad? Bueno, parece que he acabado hasta que regrese después de mi descanso. ¿Qué tal me estará yendo? Del asco, carnal, del asco. Parece que voy a tener que desempeñar mejor mi trabajo. Desde luego, así no voy a encontrar jamás la oportunidad de mi vida y siempre aspiraré a este tipo de clientela. Sí, tienes toda la razón. Somos un asco, lo siento. Continúe en Ian, el Benjamín arrugado, ya. Sí, el Benjamín arrugado. Ese era el título real del inicio. Una disculpa por la mala pronunciación y traducción que tuve por ahí. Ok, empezamos el juego muy acá, super padre, donde llevábamos una muy buena reputación, pero al final de cuentas terminamos teniendo una mala reputación
fue más que nada pues mi culpa, ¿verdad? No es tanto la culpa del juego, o sea, se sabe que depende del juego cómo se vaya desarrollando. Vamos a calificar rápidamente esta pequeñita precuela. Principalmente tenemos a nuestro protagonista Edwin, un buen protagonista, nos cuentan un poquito sobre él, así que la marcamos como cumplida. Personalización, bueno, al ser una precuela no cuenta con personalización, voy a decir que no la tiene, sí, o sea, simplemente entras a trabajar. Jugabilidad, tiene una buena jugabilidad, me gustó, está padre, se va aumentando y disminuyendo la dificultad en base a si te está yendo muy bien o si te está yendo muy mal, por lo tanto cuenta con una buena jugabilidad. Este también se lo marcamos como aceptado. Arte propio, considero que es un arte propio, este estudio tiene 3 juegos ya. Mecánicas secundarias, bueno, tiene diversas mecánicas secundarias, aunque al ser una precuela pues es un juego cortito, es un juego para que te entretengas un ratito. Yo voy a decir que no, llevamos 3 puntos, cuenta con una buena cámara, llevamos 4, no tiene errores tipo A, digo, el juego es bueno, no hay ningún error que tú digas, oye, ¿por qué esta precuela no sirve? Por lo tanto, llevamos 5 puntos hasta ahorita y cuenta con una historia muy pequeñita, ¿sí? Así que 6 de 8, no está nada mal, 5 de 5 esta precuela. Como he dicho, próximamente voy a revisar la historia principal. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó el video puedes dejar tu like. Si te gustó el juego o la precuela, puedes descargarlo desde el primer comentario fijado. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.